El coronel retirado Jorge Salinas, que trabajaba para Juan Carlos Madero, que tenía una empresa criminal para las interceptaciones criminales, pues Benedetti le habría pedido interceptar a ciertos personajes muy relevantes, incluso hoy representantes, abogados del expresidente Álvaro Uribe en este proceso por fraude procesal y soborno a testigos, y blindar a otros personajes de estas interceptaciones ilegales. La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco. Y el cambio trae siempre dificultades, y ahí están las dificultades. Para ser claros, yo creo que ha faltado gente más idónea dentro del gobierno. Armando Benedetti es acusado en la Corte Suprema de Justicia. Mira, ya van más o menos 500 personas que han investigado por cuenta de mis casos. 500. Te las puedo numerar. Y por supuesto, uno de los protagonistas que el día de hoy tiene Colombia y que no ha dejado de sonar, al igual que todo este tema del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, es el señor Armando Benedetti, porque en las últimas horas se confirmó que va a ser el próximo ministro del Interior. Sí, señores, estamos hablando de ese jefe de cartera que se encarga del vínculo del gobierno nacional con el Congreso de la República. Un espacio que él conoce porque ha estado allá ya varios años, que por supuesto ha militado, pero que nos ha escapado de las miles y miles de críticas que se han hecho desde el mismo sector del presidente Gustavo Petro por esa asignación, por la decisión de mantenerlo en el gobierno Petro, y también de algunos sectores que en este momento están contradictorios a él. Vamos a ver un video que se produjo hace unos instantes donde el señor Armando Benedetti llega al Congreso de la República y habla de esa relación que va a tener con pues circo, ente, ¿cómo es que le llaman ellos? Esta corporación que es el Congreso de la República, y por supuesto también las habilidades que tendrá para gestionar las denominadas reformas del cambio. Así que veamos esas primeras palabras de Armando Benedetti, postulado a ministro del Interior y que por supuesto está a espera de su posesión. Benedetti, buenas tardes. Buenas tardes. Ministro, ni que fuera aficionado a la vida para hablar. ¿Cómo está? Pero bueno, ministro, viene usted ya. Asumiendo sus nuevas misiones como ministro del Interior. No, pero estamos entrando todos. Sus nuevas misiones. No voy a hablar nada. Tendría que ser muy aficionado a la vida para hablar antes de posesionarme. ¿Cuándo se posesiona? ¿Viernes? Jueves, viernes, lunes, no sé. Pero bueno, ya viene. ¿Cuáles van a ser sus prioridades en este tiempo que va a estar aquí en el ministerio? Déjame posesionarme. Bueno, ministro, seguir adelantando reuniones con partidos políticos, tratar de adelantar las reformas sociales. Ministro, ¿cuáles son las labores? Vengo a mi vieja casa. ¿Y con qué bancadas va a tener reuniones? Ya las tuve con todas. ¿Pero el Senado? El Senado ya esta semana arrancamos. ¿Con quién arrancan? Con el grupo, estamos a estar con gente ahí. Bueno, ministro, pero están enredando las reformas con el tema del voto de las mujeres. ¿Cómo se va a ganar ese voto ahí? Esos votos nunca lo hemos tenido. ¿Y cómo va a ser para ganarlo? ¿La 7? No, pues 7 no se aprueba nada. Ministro, ¿qué responderle a la oposición que dicen que viene usted a comprar congresistas? Que son las Ay, mismas ministro, bobadas de espere siempre. un momentico, regálenos unas preguntitas porque su llegada es No voy a demasiado. hablar. Le presento a Angie, ella sí es la importante, y es la directora del DAP. A ella sí le puede preguntar porque ella está ya ejerciendo. Bueno, entonces. Así es. El animal político de las 1000 banderas recibió ayer su quinta oportunidad para redimirse ante este proyecto progresista que desde el inicio cuestionó su llegada. Será nombrado en los siguientes días, como ustedes bien escucharon, puede ser el jueves, viernes o lunes, no sé, le vale mondad, podemos decirlo así, para estar al frente de esta cartera encargada de gestionar las reformas del gobierno o, en su debido caso, generar y gestionar sus intereses que más adelante, como vamos a detallar aquí, lo ha hecho durante los diferentes años. Porque sí, Armando Benedetti, además de ser 100% uribista, además de ser la persona que le puso la bandera a Juan Manuel Santos, además de ser la persona que apoyó a Germán Vargas Lleras para que Iván Duque no estuviera en el cargo, es hoy día una de las personas tristemente más importantes del gobierno de Gustavo Petro. Pero, ¿quién es Armando Benedetti? Pues, empezando nomás con su historia, uno se puede dar cuenta de
la lamentable gestión política que tanto él como su señor padre han tenido. ¿Y por qué digo lamentable? Pues porque según tiene la Fiscalía, Armando Benedetti, su padre, que se llama igual, pues sería la persona, siendo ministro de Comunicaciones en el gobierno Samper, que habría gestionado el dinero de los carteles de Cali en el proceso 8000. Esto lo dice la Fiscalía. Además de eso, pues cabe aclarar que el señor Armando Benedetti pues es comunicador social, es periodista. Podríamos decir que es un colega, un triste colega, igual que muchos otros más que tenemos aquí regados en el país. Desde 1990 al 91 pues estuvo en la redacción del periódico El Tiempo. En el 98 se cansó de escribir para informar al país y decidió lanzarse al Consejo de Bogotá. Recordemos, este hombre es de Barranquilla. Muy curioso que llegue al Consejo de Bogotá y que logre tener 8.000 votos aquí en la ciudad de Bogotá desde el 98. Algo bastante diciente de lo que sería este personaje, este animal político, como se le denomina. Además de eso, pues ya cansado del Consejo de Bogotá, quiso tener mucha más fuerza, quiso tener mucho más poder y se lanzó a la Cámara de Representantes en el 2002, donde curiosamente triplicó sus votos y logró tener 31.000 votos para ser la persona que integró la Cámara de Representantes en el Partido Liberal. En esa época, en el 2002, como bien lo señalé, el hombre cogió la bandera del Centro Democrático, de ese entonces del presidente Álvaro Uribe Vélez con la Seguridad Democrática, el Partido de la U, la bandera de la Seguridad Democrática en ese entonces del 2002, y pues estuvo allí. El hombre, cuando era concejal de Bogotá, estaba en el Partido Liberal, pero como bien lo señalan acá mis compañeros, llegó a ser del Partido de la U. En el 2006, dentro del Senado, también esta persona ha pasado por todas partes: periodista, concejal, Cámara de Representantes, senador, embajador, Playboy, revolucionario, filósofo. También presunto acosador, eso también cabe señalarlo, eso es muy triste, tiene denuncias por violencia de género contra su esposa, pero es algo que vamos a detallar mucho más adelante. Por eso es importante la pregunta que le hace nuestra colega periodista sobre el tema de si cómo van a hacer para conseguir los votos de este lado feminista o por parte de las mujeres para apoyar lo que sería el gobierno de Gustavo Petro. Estamos en el 2006, 100% uribista, después llega la elección del presidente Juan Manuel Santos, en donde este hombre es la persona que le pone la bandera al presidente Juan Manuel Santos ahí en esa famosísima posesión. Después, en ese periodo del 2010 al 2011, se convirtió en presidente del Senado por el Partido de la U. Luego, del 2014 al 2018, estuvo todavía acompañando a Juan Manuel Santos, pero en ese 2014, que ya vamos a tallar bastantes cosas importantes sobre este personaje, pues fue meramente importante para poder reelegir al presidente Juan Manuel Santos, donde después, como hoy bien vamos a señalar, le entregaron lo que sería la cartera FONADE. Ahora sí, pasemos a el tema de lo que sería lo más reciente, pero también lo más denso, y es el tema de Odebrecht. Este señor, supuestamente, según denunció Federico Gaviria, habría integrado un grupo llamado Los Bulldozer, que habían gestionado con diferentes ministerios así poder acelerar pagos. Este grupo, según señaló Federico Gaviria, que según la Corte no lo tuvo en cuenta, no sabemos por qué, ya más adelante vamos a señalar algo que pasó con un personaje que integró supuestamente este grupo Bulldozer, el señor Otto Bula, pero la cuestión es que Federico Gaviria dijo que tanto Otto Bula, el ñoño Elías, y Armando Benedetti, junto con Musa Besali, Antonio Guerrera de las Priella y el señor Benedetti, pues integraron este grupo Los Bulldozer para el tema de Odebrecht y gestionar diferentes pagos y acelerar diferentes pagos frente a esta cartera. Ese es el tema de Odebrecht, algo bastante curioso. Después el señor logra la reelección de Juan Manuel Santos, que ya está comprobado de alguna otra forma que tanto él como Oscar Iván Zuluaga en esa época recibieron dineros ilícitos, dinero ilegal a sus dos campañas presidenciales, que pues como ya la historia está escrita, tristemente dio como resultado al señor Juan Manuel Santos Premio Nobel de la Paz, algo también bastante diciente. Ahora, ¿cuál es la cuestión con el tema de Odebrecht que sucede y da paso al tema de FONADE? Pues que gracias a ese apoyo que le dio el señor Armando Benedetti y el Partido de la U a Juan Manuel Santos, pues le entregan la cartera FONADE. La cuestión es que lo que dijo la Corte y los magistrados Cristina Lombana y César Reyes es que básicamente este señor habría recibido esa cartera, ya que Néstor Humberto Martínez, sí, el fiscal general de la Nación, que después pasó a ser esta parte y que en ese entonces también era
un abogado de Sarmiento Angulo para el tema de Odebrecht, pues les habría dado la cartera. Supuestamente dicen que el señor más o menos a las 4:16 de la tarde de octubre habría ingresado a la casa de Nariño del 2014 para que le entregasen esta cartera FONADE. ¿Cuál es la cuestión con este señor y por qué también la Corte Suprema de Justicia lo acusó recientemente el 6 de febrero por el tema de tráfico de influencias? Pues es que según Héctor Julio Álvarez, una persona que estaba dentro de FONADE, pues Armando Benedetti habría postulado una hoja de vida para que fuera el señor que gerenciara esta empresa. La cuestión tiene que ver con que Armando Benedetti gestionó con el señor gerente de FONADE para que la empresa Certi María pues fuese beneficiada con unos contratos. Por eso es que se habla de tráfico de influencias en este caso. La cuestión sobre esta denuncia, pues que hasta hace muy poco le llegó con la acusación el 6 de febrero, radica desde el 2017, en octubre del 2017, donde Jaime Lombana pues mencionó que este hombre junto con otros parlamentarios habrían hecho manejos burocráticos e intermediaciones ilegales en FONADE. Pero ¿por qué Jaime Lombana suena aquí y por qué más adelante también va a ser fuerte? Porque en la siguiente imagen que ustedes van a ver, este señor Armando Benedetti, tristemente, como ustedes pueden observar aquí, habría solicitado interceptar y proteger unos números. ¿Cómo así, Julián? ¿Cómo es esa historia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues el coronel retirado Jorge Salinas, que trabajaba para Juan Carlos Madero, que tenía una empresa criminal para las interceptaciones criminales, pues Benedetti le habría pedido interceptar a ciertos personajes muy relevantes, incluso hoy representantes, abogados del expresidente Álvaro Uribe en este proceso por fraude procesal y soborno a testigos, y blindar a otros personajes de estas interceptaciones ilegales. Veamos esta declaración que hizo el coronel retirado Jorge Salinas. La carpeta Gordos o Barbas son lo mismo. Fue un trabajo referido por el mismo trabajo. Benedetti para ese entonces tiene unos líos con el abogado Lombana. Creo que son líos personales. Averiguar cómo se le puede buscar algún talón de Aquiles para darlo a conocer a la opinión pública y desprestigiarlo. Madero me dice y me entrega el número. Era el teléfono de Lombana. Que lo quiere Benedetti. Cualquier punto que tiene Lombana que lo desprestigie. Si tiene algún nexo con el cartel de la toga, si era gay. Eso era lo que pedía Benedetti con el abogado Lombana. Ahí se hace de ese trabajo con Benedetti. Yo recibí 4 millones de pesos para empezar a mirar lo que se tenía por redes abiertas, quién era Lombana, mirar dónde estudiaba el hijo, la vida pública de él, las propiedades de Lombana. A él no se le hizo estudio financiero de los vehículos, pero no se hizo nada más. Lombana es una persona que está muy custodiada. Benedetti pedía que le hiciéramos seguimiento todos los días al hijo, pero nosotros le dijimos que el hijo estaba protegido con la policía. Pero sí se encontró algo de la hermana con algo de Panamá. Creo que la hermana de Benedetti fue esposa de Lombana. Creo, no estoy seguro. Y salieron otros teléfonos que hablaban que tocaba tener cuidado con Benedetti, pero eran contactos de Lombana. No sé quiénes eran. Cuando sale el tema de la hermana Benedetti, llega el caso del otro abogado Granados. Entonces Benedetti dijo que necesitaba saber Granados, que estaba diciendo la hermana. Ahí es cuando se habla de los casos Granados y Lombana. De esa recuperación creo que fue solo un informe que se le pasó a Madero para que se le pasara a Benedetti. 1 o 2 informes de Granados y Lombana. Ya de las cuentas de Lombana, Maricilia, ella decía que tenía las capacidades de mirar qué cuentas estaban con el número de cédula. Me pasó un listado donde aparecían unas cuentas de Curazao a nombre de Lombana, de la esposa y creo que una prima. Creo que 6 cuentas de Lombana en Curazao. Hasta ahí se llegó con ese trabajo de las cuentas. No se hizo nada más, pues Benedetti presionaba mucho, pero no pagaba. Madero cogió ese tema de las cuentas, pero como Benedetti no estaba pagando, entonces creo que Madero lo cortó. Siguiendo con el informe de Granados y Lombana, aparecían unos WhatsApp, aparecía el número bloqueado gubernamental. Al hacer el tracking de la información daba con la fiscalía. Hasta llegó ese trabajo. Yo decía, esto es tema de la fiscalía, a pesar de que Benedetti acosó y acosó. Yo no seguí. Ahí se cortó. Creo que Madero siguió allá. Sé que me llamó Madero y me contó que lo había amenazado. El caso fue que me dijo, y él me entregó las cuentas de Curazao, y hasta es lo que se dijo de Benedetti. Monto de plata que recibí hasta del caso de Benedetti fueron 4 millones de pesos. Había otro requerimiento de Benedetti y era sobre el fiscal general de la Nación, que supuestamente antes de ser fiscal general, él sabía del tema de Odebrecht y que había recibido unas coimas en una supuesta reunión o casa de cambio radical. Entonces, que él quería que miráramos 2 años atrás si el celular del fiscal general había marcado en ese lugar en ese entonces. Eso nunca se hizo. O sea,
Podemos decir con estas declaraciones del coronel retirado que trabajó para el señor que presuntamente era una de las personas que estaba organizando todo el tema de las chuzadas ilegales en el 2018, pues que habría mandado interceptar a Jaime Lombana, al señor Jaime Granados, a Néstor Humberto Martínez. Todo esto para poder desvirtuar y desprestigiar a estas personas que sí, puede que sean muy cuestionadas, pero el punto es que este hombre va a ser ministro del Interior. Y aquí cabe señalar algo muy importante, y es que como mandó interceptar, también pidió proteger su número, el de una periodista de Caracol, la señora Fernández, María Fernández, algo bastante diciente sobre también el manejo comunicacional que le ha dado el comunicador social y periodista Armando Benedetti, algo muy curioso, pero también pidió blindar el número de Euclides Torres. ¿Y por qué es importante este punto? Por el audio que ustedes van a empezar a escuchar ahorita, en donde el señor Armando Benedetti, ya siendo jefe de campaña de Gustavo Petro, habló de 15.000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña y que de alguna otra forma son personajes muy importantes de la costa. ¿Quiénes podrían llegar a ser? Presuntamente Euclides Torres. ¿Y por qué digo presuntamente? Porque el hijo del presidente Gustavo Petro, el señor Nicolás Petro, en esas declaraciones filtradas ha mencionado mucho este nombre y que esta persona fue la que habría ayudado en diferentes eventos y también había aportado mucha, pero mucha plata. Nadie, ni Petro trabajó más yo que yo en ese grupo de campaña. Si no hubiera sido por mí, no gana ni me puta, no gana nunca. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones, ¿verdad? Que busqué toda la plata y tú lo sabes porque nadie, para que fueran a los hoteles, para que se viera para acá todo el más. ¿Qué hiciste? Vamos a ver, ¿qué tal que uno diga, volando gallo, quién fue que puso la pata aquí en la costa? Euclides Torres, un empresario que también ha salido en diferentes videos con el presidente Gustavo Petro durante su campaña y que hoy tienen, como lo dijo mi compañero Nicolás Petro, como lo dijo mi compañero Felipe Martínez, a Nicolás Petro en medio de un proceso judicial donde se perdió un principio de oportunidad y los agentes que están investigando al señor Nicolás Petro fueron arrestados hace poco por el caso Pacho Malo, otro de esos hermosos casos que tiene nuestro grande y lindo Platanal. Pero para ir también redondeando esta historia de Armando Benedetti, próximo ministro del Interior, tenemos que recordar esas graves afirmaciones que hizo el director de la Unidad Nacional de Protección, el señor Augusto Rodríguez, hace 3 semanas durante el Consejo de Ministros televisado del gobierno de Gustavo Petro, y en el cual hablaba de una reunión del señor Benedetti con el señor Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Que debo decir que cuando se habla de agendas paralelas, pues puede haber agendas que tengan que ver con la política, como se ha dicho acá, pero también hay agendas que se percibe que han tomado la senda de la corrupción. Se percibe y se siente. El presidente ha sido muy valiente y ha sido muy coherente al denunciar todo el tema de el contrabando, el señor Marín, Papá Pitufo, como se dice, y él sabe que desde la campaña, a la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector. Yo realmente debo decirle que cuando el señor Benedetti llegó a la campaña, yo puse alertas. Y yo me moví hice investigaciones y alerté. No tenía orden de captura, había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. De tal manera que hoy debo decir, después de una semiconfesión que realizó ante medios en estado de excitación, el señor Benedetti, sobre situaciones que no sabemos si realmente ocurrieron o no, pero que muestran el temperamento y la clase de persona que es. Yo pienso que este espacio no es el espacio del señor Benedetti. El señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay,
pero comenzaron con él, el tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener. Unas declaraciones que en este momento tienen enfrentados al ministro del Interior y al director de la Unidad Nacional de Protección en los estrados judiciales. Recordemos que Armando Benedetti, después de esas declaraciones, demandó a Augusto Rodríguez y hoy, en estas lógicas que tiene este hermoso platanal, a mí me encanta nombrarlo así porque en verdad es la representación más fidedigna de lo que es este país, pues hoy Armando Benedetti, o bueno, hoy no, el jueves, viernes o tal vez el lunes que lo posesionen, va a ser el jefe del señor Augusto Rodríguez. Son las paradojas que tiene la vida, son las incoherencias que a veces tiene el gobierno nacional y las movidas que solo entiende el presidente Gustavo Petro. ¿Y por qué va a ser el jefe? Pues porque básicamente el Ministerio del Interior maneja la cartera y todo el tema de la Unidad Nacional de Protección porque está adscrito precisamente a este ministerio. Uno puede defender a Gustavo Petro, uno puede ser progresista, uno puede ser de izquierda, pero realmente quieren en el Ministerio del Interior una persona que ahorita tiene tráfico de influencias, que de alguna otra forma presuntamente participó en el tema de Odebrecht, también de una persona que con esas declaraciones que ustedes escucharon exclusivas aquí en el Tercer Canal habría mandado interceptar a 2 importantes abogados, sea quien sea, mandó interceptar ilegalmente a estos señores y tuvo el descaro también de pedir interceptar a un fiscal general de la Nación. Estamos seguros que el gobierno progresista, Gustavo Petro, o cualquiera que sea los gobiernos que vengan, queremos tener una persona así. Realmente ese es el análisis que queremos nosotros plantearles a ustedes y también la reflexión para que nosotros, tanto ustedes como nosotros, reflexionemos sobre esta triste situación, porque es un personaje bastante cuestionado, es un personaje que ya tiene 5 oportunidades en este gobierno en donde en ningún momento se ha logrado redimir. Recordemos, por ejemplo, cuando estaba en la FAO, en esos audios que ustedes también escucharon con Laura Sarabia, en donde habló barbaridades, en donde supuestamente, según lo que dijo el entonces canciller Álvaro Leiva, era drogadicto, era alcohólico, que sí, puede que se haya recuperado de esta situación, de lo que él considera también esta enfermedad, pero es bastante diciente que el presidente Gustavo Petro ponga al frente a Armando Benedetti y más también con este gran problema que tiene de Papá Pitufo, que es una persona que cuando llegue aquí a Colombia va a contar tantas verdades que usted va a salir más decepcionado, no solo este gobierno, sino de los pasados, porque tristemente congresistas, representantes, esos policías que sacaban pecho, esos generales de la República, divinos con sus estrellas, sus condecoraciones, pues van a estar enlodados en crímenes que de alguna otra forma son la otra cara del narcotráfico y lo que permite que siga existiendo un conflicto armado aquí en Colombia. Bueno, usted dice que cuando llegue a hablar, esperar, ¿no? Porque, vuelvo y digo, en este hermoso platanal uno puede esperar lo que sea, no vaya a ser que se le atraviese una botella con cianuro, no vaya a ser que lastimosamente el avión en el que venga explote y no vaya a ser que en la fiscalía o en el máximo ente acusador se le esté llevando por otros delitos que no tienen que ver con los de su captura. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?